Para las personas que no me conocen, para las personas que me conocen, mi nombre es Sandra Liliana Hurtado Taborda, soy CEO Founder de Secrets Pro Cosmeceuticals. A darle comienzo a este tema. Yo digo que de la cantidad de tratamientos que realizamos en estética, la reducción es uno de los que más oferta tiene, hablando de oferta y demanda, ¿no? En ese proceso vemos cómo las personas día a día están buscando procedimientos más eficaces y más seguros, y eso también ha ayudado a que el tratante se exija y le exija a sus proveedores productos con garantías frente a la respuesta al tratamiento, productos que le garanticen también la seguridad del paciente, efectivos y seguros, ¿no? Productos efectivos y seguros. En el tiempo que llevo en estética, nosotras en el hacer buscamos darle una respuesta lo más pronto posible a esa estetopatía en el cual el paciente llega a nosotros. Estamos viendo que el 70% de los procedimientos en estética tienen que ver con reducción del porcentaje de grasa en el tejido adiposo. Encontramos cantidades de productos en el mercado, a pesar de que hoy vamos a hablar como Secrets Pro Cosmeceuticals, a pesar de que vamos a hablar como marca. Ustedes saben que yo soy muy neutra de cierta forma y hablar es mejor de principios activos. Entonces vemos este tipo de productos, un sinnúmero de productos en los cuales esperamos este tipo de resultados. Tenemos muchos principios activos, hablamos de lecitina, de desoxicolato de sodio, hablamos de L-carnitina, de fosfatidilcolina, hablamos de enzimas, vasoactivadores, vasodilatadores, de depuradores, hablamos de drenadores, hablamos de una cantidad de principios activos, pero realmente sabemos para qué sirve, realmente tenemos claro para qué sirve. Es muy importante saber el por qué y el para qué, ¿sí? Para qué y luego entiendo por qué, ¿sí? Y ya luego lo aplico. Son técnicas que vamos poco a poco retroalimentando con nuestros clientes, con nuestros pacientes, y ellos van entendiendo. Es muy complejo escuchar que en un país como en Estados Unidos, que es más fácil adquirir un arma que una jeringa con aguja, les vendan a nuestros pacientes un producto como es el Cardispan, que es un levocarnitina, y encontramos que les faciliten con agujas y jeringas el producto y le digan que eso es fácil inyectar y que se puede inyectar como la insulina y que pueden aplicárselos solitos sin ningún tipo de consecuencia. A las personas que no conozcan, el principio activo del Cardispan es levocarnitina. Sabemos que la L-carnitina es un producto dentro de la gama de principios activos como un vehículo de ácidos grasos, ¿sí? Ese vehículo de ácidos grasos hace que se oxide las grasas más rápido, por ende se produce más energía. Al haber mayor producción de energía, sabemos que debe haber un consumo energético, y en ese caso la primera opción son los músculos. Los músculos sabemos que en el cuerpo son de dos tipos, tenemos lisos y estriados. Y en el caso de los músculos lisos encontramos nuestros órganos, aparte de eso nuestros vasos sanguíneos y linfáticos, nuestro sistema gastrointestinal, y encontramos en el músculo estriado todo lo que tiene que ver con el músculo esquelético y el músculo cardíaco.
Lastimosamente, la primera estructura muscular que reacciona es el músculo cardíaco, pero el de funciones involuntarias, hablando del corazón que está conectado al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Entonces este corazoncito empieza a trabajar un poquito más rápido de lo normal, se da una arritmia cardíaca y el paciente empieza a presentar alteraciones y llegan colapsados a urgencias porque están presentando arritmias a punto de llegar a un infarto, ¿sí? Vemos como entrenadores físicos de manera irresponsable también inyectan este tipo de productos a sus clientes en los gimnasios sin manejar una posología, ¿sí? A las horas que las aplique, yo le digo a mis alumnas, no apliquen levocarnitina, L-carnitina, después de las 4 de la tarde, el ciclo circadiano ha descendido, entonces lo más posible es que el paciente empiece a presentar alteraciones del sistema nervioso, sienta ansiedad, se ponga muy incómodo en la noche y pues termine a un punto en el cual tenga que ir al médico porque no está en la disponibilidad. Después de las 4 de la tarde su ciclo circadiano desciende, debe estar en ese momento preparado para descansar, no para generar energía. Entonces es acá cuando yo empiezo a analizar qué está pasando, cuando en estética no son claros frente a lo que son los principios activos y cómo nosotros podemos manejar. Bueno, normalmente quien se inyecta L-carnitina tiene que hacer ejercicio inmediatamente, ¿sí? Estamos hablando de que tiene que haber un consumo energético y se tiene que hacer por medio de los músculos y es preferible que lo haga el músculo esquelético y no el músculo cardíaco. O sea que hay que asumir es que los principios activos se utilizan para mejorar el rendimiento metabólico, ya sea para producir una proteína o para que haya una lipólisis. Pero si nosotros vemos, hay productos que se pueden tomar, hay productos que se pueden consumir por vía oral. Ahorita vamos a hablar de todo eso, vamos a empezar con un tema que tiene que ver con la administración de medicamentos con fines estéticos y hay que hablar de todas las vías de administración, no solamente la inyectada, no solamente la estética, o sea, hay tantas cosas que nosotros manejamos que complementan el hacer de los tratamientos de reducción. Nosotros vamos a hablar de lipolíticos, ¿sí? Vamos a hablar de lipolíticos. Para las personas que no me conocen, para las personas que me conocen, mi nombre es Sandra Liliana Hurtado Taborda, soy CEO Founder de Cicrex Pro Cosmeceuticals. Es realmente para mí un orgullo saber que dentro del proceso de comercialización logré sacar para ustedes un producto con características efectivas y seguras. Van a conocer poco a poco acerca del producto, acerca de la marca, pero recuerden que no vamos a hablar solamente de parte comercial, sino de lo que tiene que ver con principios activos. Entonces el tema de hoy, lipolíticos, ¿sí? Sabemos que la palabra tiene un sentido y en castellano nos enseñaron que debemos desglosarla para entenderla. Cuando nosotros vemos la palabra lipolíticos, decimos lipo es un prefijo para grasa, ¿sí? Lipo es un prefijo para grasa. Decimos lipoinyección, entonces inyectaron grasa. Liposucción, sacaron grasa. Lipogénesis, crean grasa. Recuerde que génesis es creación, entonces crean, ¿sí? Partículas, moléculas grasas. Si estamos hablando de lipólisis, estamos hablando de la degradación de la grasa. Entonces, nosotros vamos a empezar a hablar de principios activos que contiene el producto. Nosotros hablamos de un producto como lo es Slim, aquí pues se ve al revés, creo. No sé si lo están viendo el derecho, pero pues acá en la pantalla sí se ve el derecho. Slim es un producto que tiene una conjugación de principios activos, ¿sí?
Yo quiero que entendamos esos principios activos, quiero que sepan por qué está en la fórmula, ¿ya? No hablamos de principios activos que una ampolla de fosfa, que una ampolla de L-carnitina, que una ampolla de lecitina, que una ampolla de alcachofa, no. Nosotros ya sabemos dentro del proceso y la experiencia qué sirve, y lo que hace el laboratorio es estabilizarla y está entregando un equipo de trabajo como son estos principios activos, pone la dosis adecuada de cada principio activo, la estabiliza y la entregamos en un cóctel, en un frasco de 10 ml. Van a encontrar contenido de principios activos. No los estamos poniendo a jugar a químicos farmacéuticos. Esto es un error garrafal que tiene el área comercial. No puede decirles a ustedes que ustedes pueden coger una ampolla, destaparla, o varias ampollas, destaparlas, y usted a la suerte empieza a envasar en una jeringa 1 centímetro de una cosa, 2 centímetros de otra, 5 centímetros de otra, y que usted juegue a químico farmacéutico, al punto de decirle póngale bicarbonato para que saponifique, póngale anestesia para que no le arda, porque es lo característico de los lipolíticos. Entonces, cuando nosotros encontramos esta facilidad que les da el área comercial para que ustedes jueguen a químicos farmacéuticos, es cuando la embarramos. Es saber que en una fórmula hay una estabilidad. Sabemos que una solución, en este caso base acuosa, en esta solución, o sea, el vehículo es cloruro de sodio. Somos de los pocos productos del mercado que no lo hacen en agua estéril, sino en cloruro sódico, ¿sí? En esta solución de cloruro sódico hay principios activos y hay una fórmula estabilizada, lo cual hace que hasta el pH esté controlado y no arda en la aplicación. O sea, no hay que colocar anestesia para decirle al paciente que no le va a doler, ¿sí? O garantizarle al paciente que no le va a doler. Los anestésicos son delicadísimos, pienso que son de las pocas cosas que nosotros debemos usar al momento de hacer mesoterapia, pero es que a veces hay unas sensaciones de ardor tan terribles que el paciente no soporta el ardor y hay que colocar anestesia. Yo tuve muchos casos y sé que hay muchas personas que me pueden dar la razón, personas que resultan alérgicas al anestésico, y terminamos con pacientes con shock anafilácticos en cabina porque nos dijeron que colocáramos anestésico en el uso de nuestros productos al momento de hacer mesoterapia, ¿sí? Vamos a hablar entonces de lipolíticos, que quiere decir lisis de la grasa, productos que generan lisis de grasa, no se llaman quemadores. La grasa no se suda, ¿sí? La grasa no se quema, ¿sí? Para hablar de combustión, lo que genera es un proceso de oxidación, y eso lo podemos entender un poco más adelante. Para hablar de la administración de medicamentos con fines estéticos, nosotros debemos irnos a los parámetros que la Organización Mundial de la Salud nos ha venido dando. Y dice claramente que estos productos, este tipo de productos, son administrados en un ser humano por varias vías de administración. Está la nasal, está oral, está tópica, está intradérmica, está subdérmica, está intramuscular y está intravenosa. Nosotros manejamos casi todas las vías de administración, ténganlo por seguro, menos la nasal, pero por vía oral mandamos gotitas, el té, las pastillas, bueno, etcétera. Por vía tópica, los cosméticos convencionales que utilizamos. Por vía intradérmica, todas nuestras herramientas como la electroporación, como la ionización, como los liposomas, como ya quienes tienen el avar para poder inyectar, el manejo del hialuron-pen, que son dispositivos presurizados. El dermapen, vamos viendo cómo se van generando estímulos y administración de productos a nivel intradérmico, ¿sí? Si nos vamos a la vía subdérmica, utilizamos productos que tienen que ver con la reducción del porcentaje de grasa, y aparte de eso ya seguimos con la vía intramuscular, que es para tonificación de la masa muscular. A veces me dicen, pero es intramuscular, entonces asumen que eso con una jeringa de 5 centímetros colocarla en el glúteo.
Cuando uno dice intramuscular no quiere decir intramuscular glúteo, está diciendo intramuscular, o sea, directo al músculo de la zona a tratar. Y hablar de la sueroterapia. La vía intravenosa también entró al ámbito de la estética y vimos en la sueroterapia una posibilidad de generar un tratamiento complementario para tener una respuesta, ¿sí? Una terapia complementaria. Cuando nosotros hablamos de estas vías de administración, entonces recuerden nasal, oral, tópica, intradérmica, subdérmica, intramuscular e intravenosa. Estas vías de administración están vigiladas por un proceso conocido como farmacocinética, ¿sí? La farmacocinética, como su nombre lo dice, fármaco, estamos hablando de un producto que genera un proceso bioquímico a nivel celular, ¿sí? Cinética, movimiento. Entonces, ¿cómo este producto se mueve dentro del cuerpo? Entonces nos dice que hay un acrónimo que nos ayuda a entender un poco más esto, y es este acrónimo llamado LATME, ¿sí? LATME. Entonces vemos en este acrónimo sintetizado todo el proceso, desde que liberamos el producto hasta que la célula lo excreta. Entonces vamos a empezar a hablar del producto. Resulta que tenemos el producto y lo vamos a liberar. Lo vamos a liberar en el tejido a tratar, según la indicación del producto, ¿sí? Se libera, entonces le dicen a uno tópico, oral, intradérmico, subdérmico, intramuscular, bueno, de todo un poquito, de todas esas vías de administración. Cuando nosotros vemos que esa liberación se da según la indicación del producto, por eso es tan importante la ficha técnica, por eso es tan importante que en Colombia reconozcan que hay otras vías de administración para los productos mesoterapéuticos. A nivel mundial están clasificados como cosméticos, pero empieza el error garrafal cuando no nos dicen el uso y la vía de administración real. Nosotros entendemos entonces que se libera el producto en el tejido a tratar, ¿sí? Van a pasar dos cosas posiblemente. Una, la alergia, o sea, el cuerpo no va a permitir que ese principio activo ingrese porque el cuerpo es resistente o reacciona de una manera negativa a ese principio activo. Las etiquetas dicen que en caso de alergia suspenda su uso y consulte a su médico. Cuando el producto es de uso tópico dice lavar con abundante agua, ¿sí? Y consultar a su médico. Nosotros tenemos que ser conscientes que si el alimento, que es lo más sagrado para un ser vivo, genera alergia, imagínense cualquier otro tipo de producto puede generar alergia. Una mascarilla de fresa de manera tópica genera alergia en algunos pacientes, ¿sí? El ácido hialurónico, que es un producto tan noble, genera alergia en algunos pacientes. Hay ciertos principios activos que la piel del paciente no va a resistir y va a generar prurito, va a generar todas estas características de alergia, como son la hiperemia, la sensibilidad, la irritabilidad, ¿sí? Pero en caso tal de que no le dé una alergia, lo otro que puede pasar es que lo asimile. Entonces libero el producto, dio alergia, suspendo el uso del producto. Pero si libero el producto en el tejido a tratar y el cuerpo lo asimila, se van a dar mejor las cosas. Entonces el segundo paso puede ser un proceso alérgico o la asimilación del principio activo o del producto como tal, con todo, principio activo y excipientes en el tejido a tratar. Luego de que es asimilado, esta estructura, este producto va a ser distribuido según su función. Aquí es donde felicito enormemente a la estrategia de mercadeo de muchas empresas que hablan de productos dronados. Me parece totalmente
incoherente que digan que no todos los productos son inteligentes. Estamos hablando de productos que tienen principios activos que están en una fórmula por una razón de ser. ¿O ustedes por qué creen que van a colocar un principio activo? ¿Por relleno? No. ¿Por qué van a colocar un excipiente como vehículo? Listo. Pero si yo estoy ofreciendo un tratamiento y le estoy diciendo a mi cliente, con este producto tú puedes reducir medidas, porque todos los principios activos que están acá presentes son óptimos para generar el resultado. Ahí tengo toda la seguridad de que los principios activos están ahí generando una tarea, ¿sí? O sea, dice la literatura que cuando yo hablo de distribución según su función, según la farmacocinética, es porque cada principio activo que está en la fórmula tiene una tarea. Estamos hablando de que si nos tomamos un antiparasitario, ¿a dónde va? Al intestino. Y si es especializado para matar huevos, pues mata huevos. Larvas, pues mata larvas. O adultos, pues mata adultos. O los mata en todos los estadios porque tiene mayor tiempo de duración en el organismo. Es inteligente porque llegó ¿a dónde? Al intestino para acabar con los parásitos. Si es un producto para la presión arterial, entonces está yendo a controlar la producción en las glándulas suprarrenales, en la vasopresina, para ayudar a controlar esa presión arterial. Si estamos hablando de un producto para, no sé, un antioxidante, una vitamina C, una vitamina E, una vitamina A. Si estamos hablando de unos oligoelementos, pues ¿a dónde va a ir? A la membrana celular, a facilitar el transporte activo de la nutrición celular. Si hablamos de una coenzima Q10, vamos a hablar de principios activos que van a favorecer a la producción energética. Si vamos a hablar de aminoácidos, bueno, son aminoácidos, entonces las cadenas de aminoácidos producen proteínas. Cada principio activo tiene su razón de ser y el cuerpo lo entiende también, que esa distribución se va a dar en el tejido a tratar, ¿sí? Si yo empiezo a entender esto, luego de que se da la distribución según su función, porque es un hidratante, porque es un nutritivo, porque es un lipolítico, porque es un vasoactivador, o sea, distribución según su función. Ahí me disculpan que las tildes no me salieron en ese tipo de fuente, pero todas las O llevan tilde. Entonces, luego de que tiene su distribución según su función, la célula que compone al tejido va a generar un metabolismo de ese principio activo. Luego de que metaboliza el principio activo, pasa a un proceso de excreción. Ya utilicé lo que necesitaba el principio activo, ahora desecho lo que no necesito y todos estos residuos de ese proceso metabólico que me llevó a producir una proteína o a reducir la cantidad de triacilglicéridos contenidos en ese adipocito. Vemos entonces que esto no es, ¿sí?, arte de magia. Esto no es algo que se improvisa. Estamos hablando de principios activos que llegan a esta fábrica hermosa. Siempre le he dicho a mis alumnas, háganme un resumen de la fábrica, ¿sí?, de la célula como una fábrica. Háblenme de esta gerencia llamada núcleo, háblenme del gerente llamado nucleolo, háblenme de lo que tiene dentro de esa cabecita el nucleolo, que es la información con la cual funciona todo, que es el ADN y sus mensajeros ARN, ¿sí? Si nosotros vamos a ver qué función tiene un retículo endoplasmático a nivel celular, tanto rugoso como liso, cómo se sintetizan ahí, cómo se maduran, cómo luego pasan a control de calidad en el aparato de Golgi, ¿sí? Cómo las vacuolas empiezan a generar procesos y cómo todo lo que tiene que ver con ribosomas y lisosomas empiezan a generar un transporte de lo que en la célula está.
Es una estructura maravillosa que yo las invito a conocerla un poquito más porque de verdad vale la pena. Entonces, es la célula la que va a recibir ese principio activo, ¿sí? Va a recibir ese principio activo y ustedes deben entender que es ella la que va a responder a cada uno de los componentes que se encuentran en este producto. ¿Entendido? Por eso es necesario conocer las fichas técnicas de los productos. Cuando nosotros hablamos de que quiero conseguir un producto, yo debo sí o sí conocer las fichas técnicas de los productos. Para nosotros es importante conocer sus principios activos. De pronto no nos van a hablar de su porcentaje porque pues eso es exclusivo de la fórmula. Vemos que este producto viene en una caja. Esta caja trae 6 viales, ¿sí? 6 viales de 10 ml y en estos 10 ml hay un protagonista de novela o varios protagonistas de novelas, hay coprotagonistas, hay un vehículo, ¿sí? En el cual tenemos que conocer. Dice que los componentes de Slim son lecitina de soya, fosfatidilcolina, L-carnitina, centella asiática, oligoelementos, coenzima Q10, silicio orgánico, antioxidantes, bicarbonato. Oigan bien, poco de muchos haciendo un gran trabajo. Es, creo, uno de los pocos productos que no arde en la aplicación. ¿Debido a qué? A la estabilización del pH de la fórmula. Es de los pocos productos que no genera malestares. Ningún tipo de malestar, no genera ni descompensación, no genera fiebre, no genera dolor en la zona, no genera inflamación, no genera eritema, ningún tipo de molestia. Yo creo que la mayoría de personas que está acá, que ha utilizado el producto, puede dar fe de eso. Es un producto súper noble con muy buenos resultados. Entonces tenemos poco de muchos haciendo un gran equipo de trabajo y ese poco de muchos ayuda a que los resultados se den de una manera asertiva, rápida y segura para el paciente. Yo estoy segura que si a mí me están inyectando un producto y ese producto me está generando fiebre y me está generando malestar general, todos los síntomas de una intoxicación, ¿qué quiere decir? Mi cuerpo no lo está asimilando, mi cuerpo está reaccionando. Entonces dicen, pero ¿cómo pasa entonces que bajan de medidas? Claro, está bajando de medidas porque está siendo obligado a funcionar de esa manera. Pero cuando te vas al post del proceso encontrás todos los rezagos metabólicos, porque el cuerpo sufre normalmente una descompensación. Nosotros debemos entender que los productos que llegan al cuerpo no pueden generar absolutamente nada, absolutamente nada, cero malestares. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a entender esto. Dice que es un producto que activa la lipólisis, es un producto que inhibe la lipogénesis, solubiliza los depósitos de grasa, regula y normaliza el tejido a tratar. Nosotros vemos en este caso quién es que se va a ser responsable de este proceso al cual conocemos como lipólisis, ¿sí? Entonces vamos a entender al tejido adiposo. Quiero entrarlos al mundo de lo que tiene que ver con la lipodistrofia. Si yo tengo que hablar de lipólisis, yo debo entender cuáles son las estetopatías que voy a tratar, o sea, cuáles son estas lipodistrofias que voy a tratar. ¿Qué se trata con Slim? Todo lo que tenga que ver con tejido adiposo. Todo lo que tenga que ver con tejido adiposo. Entonces, si nosotros hablamos de productos para tratar la grasa localizada, de productos para manejar el sobrepeso, de productos para manejar lipedemas, PF, estamos hablando de productos para tratar lipodistrofias. Recuerden que lipo es un prefijo para grasa, distrofias es una palabra que quiere decir
cambio, alteración. Entonces, aquí se los estoy diciendo, patología caracterizada por la pérdida de capacidades funcionales de un tejido, ¿ya? Ese tejido que sufre ese cambio se llama tejido adiposo. Y las funciones del tejido adiposo son bastante particulares. No entiendo por qué nuestros pacientes y las tratantes insisten en que no debe haber grasa. Debemos tener grasa porque recuerden que es un reservorio de energía, ¿sí? ¿Quiénes se alimentan de esa energía? Pues los músculos, y ya les dije que nuestros órganos son músculos lisos, nuestro sistema gastrointestinal es músculo liso, sistema circulatorio sanguíneo y arterial es liso, ¿sí? Y está el músculo estriado, tanto cardíaco como músculo esquelético. O sea que la grasa es muy importante para todo nuestro organismo. Aparte de eso, es un regulador térmico, súmenle a eso que amortiza de impactos la estructura ósea y visceral. Y estamos viendo que también es un complemento maravilloso para la estética corpórea. Una parte del cuerpo sin grasa no es tan armoniosa. Si vemos unos glúteos, solamente masa muscular, no termina teniendo una forma estética tan bonita como la que tiene la compensación normal músculo-grasa, ¿sí? La región mamaria, si analizamos entre menos grasa haya, ¿sí? Posiblemente una glándula pequeña tenga un volumen mamario pequeño, ¿sí? Si nosotros analizamos otras zonas como en la cara, el hecho de que falte estructuras grasas genera procesos de envejecimiento, no se ve bien. Aparte de eso, también es un órgano hormonal, es un tejido hormonal. Nosotros conocemos esta estructura y nos han rezado siempre epidermis, dermis, hipodermis, pero resulta que nuestro tejido adiposo tiene 3 capas, que es la hipodermis, el tejido conocido como grasa superficial de reserva y la grasa profunda de reserva. Cuando nosotros analizamos estas estructuras, sabemos que los tejidos están hechos por células y en este caso, a nivel del tejido adiposo, tenemos 2 tipos de células. Las células llamadas adipocito blanco y las células llamadas adipocitos marrones o pardas. Sabemos que se llaman pardas porque esa mezcla de color entre el vino tinto de las mitocondrias y el amarillo de la grasa da un color como café, ¿sí? Lo vemos muy bien en los cortes de carne, en el cual la grasa que se acerca más al músculo tiene un color más amarillosito y la grasa que se aleja del músculo es una grasa blanca, ¿sí? ¿Qué funciones tienen estos adipocitos? Eso espero que lo podamos ver en alguna clase en la cual se profundiza un poquito más. Ellas tienen metabolismos diferentes. El metabolismo del adipocito blanco es lento y el metabolismo del adipocito pardo o marrón es acelerado por el número de mitocondrias que tiene. O sea que en cada una de estas capas la situación es diferente. Si nosotros hablamos a nivel de hipodermis y a nivel de la grasa profunda de reserva, tenemos cantidad de adipocitos marrones, pero a nivel de la grasa superficial de reserva tenemos muchos adipocitos blancos. Esto se debe a que los marrones que están ubicados acá tienen un proceso muy afín con los tejidos adyacentes. La grasa de la hipodermis va a darle energía a todos los procesos a nivel dérmicos y en el proceso a nivel muscular es la grasa profunda de reserva quien le va a dar ese aporte al músculo. La grasa que no se utiliza en el conteo calórico diario, en el consumo calórico diario, pues es almacenada y es almacenada por una célula que conocemos como adipocito, adipocito blanco porque tiene un metabolismo lento y que tiene una única particularidad: crecer, ¿sí? Crecer. En ese proceso el adipocito blanco, ¿sí?, tiene la capacidad de crecer. ¿Cuánto crece? Lo que el paciente quiera engordar. Por eso cuando a uno le dicen cuál es el calibre de la piel, uno no puede contestar.
Uno puede hablar del calibre de la epidermis, uno puede hablar del calibre de la dermis, pero no podría hablar en ningún momento del calibre del tejido adiposo fuera de los parámetros normales, ¿sí? Que ya el índice de grasa corporal según los pliegues nos va a decir que hay un porcentaje normal. Quienes hemos estudiado histología y hemos visto procesos ecográficos, sabemos que el tejido adiposo, del cual está hecho con adipocitos marrones, no crece más de 2 centímetros. O sea que la sumatoria de hipodermis y de grasa profunda de reserva es de 4 centímetros máximo. Y estamos hablando de un porcentaje de grasa en el cual es normal. Nos habla de puntos en el adipómetro y nos va a decir esto es normal. Cuando en el tejido adiposo blanco empieza el adipocito blanco a crecer, empieza a dar el volumen del tejido adiposo y es ahí cuando a veces es imparable. Hay personas que se les estría la piel, se distiende, crece tanto la piel para poderse adaptar, que hay personas que ya no caben en una cama, en una silla, ya no se pueden parar, ya hay que sacarlos con grúa desde la casa porque no pueden moverse. Este tipo de tejido tiene esa particularidad, almacenar energía, y sobre todo en especies como nosotros que somos mamíferos. Así que tenemos una tendencia grandísima a que este adipocito blanco, la grasa que no es utilizada, o sea que no tiene el consumo, o no solo la grasa, las calorías que no son consumidas, tienden a guardarse porque no hay otra forma de eliminarlas del cuerpo a no ser que sea por oxidación de las grasas. Lo primero que nosotros realizamos es una valoración que nos diga el diagnóstico de grasa visceral y grasa subcutánea, eso visualmente y al tacto. Si nosotros analizamos, luego cogemos un metro y medimos el contorno abdominal, entonces ya nos basamos en parámetros límites que nos da la Organización Mundial de la Salud para hablar de todo lo que tiene que ver con el contorno abdominal y el aumento de grasa visceral, que después puede ser origen de cambios de presión a nivel intraabdominal, cambios muy altos a nivel de los órganos, porque empieza a haber un aumento de la grasa visceral y una involución de los órganos, lo cual aumenta también la presión de los vasos, tanto sanguíneos como linfáticos, a nivel de la región abdominal, y puede generar problemas vasculares y cardiovasculares. Vemos que sí o sí hay que reconocer la morfología del paciente, reconocer el índice de masa corporal y hablar del índice de grasa corporal. Para nosotros saber si es grasa visceral o grasa subcutánea, nosotros encontramos que casi siempre la grasa visceral, como su nombre lo dice, envuelve las vísceras. Vamos a ver personas con abdomen protuberante. Si la persona viene con sus brazos y piernas delgadas, una cara delgada, ¿sí? Y tiene un abdomen prominente, posiblemente tenga grasa visceral. Estos son pacientes que no se deben inyectar, no se les debe hacer electroestética. Son pacientes que sí o sí deben pasar a un diagnóstico real y empezar a generar tratamientos a nivel médico para reducir esa grasa visceral. Médico acompañado del acondicionamiento físico, ¿no? No excesivo, pero sí meterle un poquito más de cardio al asunto. Vemos que la grasa subcutánea es la que está por encima del músculo y la grasa visceral es la que está por debajo del músculo envolviendo nuestras vísceras. Eso se explica muy bien en el proceso. Aquí me salté un poquito, pero pues hay unos temas que ustedes pueden ver más adelante por aquello del tiempo. Tenemos muy poco tiempo, pero ustedes van a analizar dentro de la capacitación de esta charla, van viendo cómo estructuras tan importantes como nuestro corazón, nuestro hígado se van llenando de grasa y van generando alteraciones a la cual hay que ponerle freno, y eso no lo mejora una mesoterapia ni lo mejora una cavitación. Eso necesita otro tipo de acompañamiento. Por eso la nutrición hace parte
de nuestro hacer, el acompañamiento con un nutriólogo o con un nutricionista, el acondicionamiento físico a cargo de entrenadores o fisioterapeutas, y nosotros en nuestros espacios tener herramientas que estimulen a los movimientos de los músculos, como lo son la electroestimulación. La morfología, como les explicaba, es muy importante. Cuando una persona llega a mi consulta y yo veo que su tren superior tiene más grasa, es más grande, hay grasa a nivel de los brazos, a nivel de la espalda, a nivel del abdomen, estamos hablando de una figura muy androide, ¿sí? Está muy relacionada con la parte hormonal. Si vemos que la persona, el tren superior lo tiene delgado, pero el tren inferior presenta acúmulo de grasa, glúteos y piernas, estamos frente a un problema hormonal. Entonces, poco a poco nosotros, ante la experiencia, al ojo ya vamos viendo qué es lo que pasa con el paciente. Claro, podemos hacer tratamientos de reducción, pero preguntémonos por qué el paciente está presentando ese acúmulo de grasa. Cuando se habla del índice de masa corporal, esta tabla de la Organización Mundial de la Salud, mi amiga Lida Cabra dice que salió antes de los años 70, ¿sí? En el cual daban una clasificación, imagínense, hace más de 30 años, y estamos hablando de 40 años, imagínense. Nosotros estamos hablando de una tabla, que nos dice que si el índice corporal da menor de 20, entonces está en delgadez. Si está entre 20 y 25 es normal, entre 25 y 27 sobrepeso leve, 27 y 30 sobrepeso severo, 30 y 35 obesidad grado 1 y así sucesivamente hasta llegar a una obesidad mórbida. Cuando nosotros analizamos esto, vemos que hoy en día tenemos pacientes que llegan con sobrepeso, pero los tocas y son magros. Tienen un aumento de su masa corporal. Y entonces ya los estamos tomando en sobrepeso y obesidad. Entonces se están obsesionando con una pesa. El asunto es que sí es malo no tener el equilibrio entre la estatura y el peso. Si yo tengo una estatura y conozco que la física habla de la ley de la gravedad, no puedo permitirme seguir teniendo el concepto de que así sea masa muscular puedo estar en sobrepeso. Estamos hablando de un peso que no va a resistir mi estructura ósea, que puede generar problemas a nivel articular, tobillo, rodilla, cadera, columna. Entonces, si nosotros seguimos con este proceso equívoco de decir, no importa que esté pesando 10 kilos más, lo que pasa es que solo es masa muscular. No, pensemos en la salud corporal, pensemos en lo que está pasando con ese organismo cuando la fuerza de gravedad está ejerciendo sobre la masa, y dice que entre mayor masa, mayor fuerza. Entonces va a haber mayor atracción. Entre más pequeña sea la persona, así tenga solo músculos, lo que va a pasar es que va a haber una descompensación en su organismo. Así que tengamos un equilibrio. El ideal es estar en nuestro peso normal, ¿sí? Si no lo podemos lograr, podemos tener un sobrepeso leve, no está de más, ¿sí? Pero cuidemos que sea más masa muscular que grasa. Eso es el ideal, ¿no? Pero tampoco, así sea masa muscular, no se permitan abusar del peso. Vemos una comparativa, esto es una imagen tomada de Google, de un banco de imágenes, donde hablaban de 5 kilos de grasa, 5 libras de grasa y 5 libras de músculo. Nosotros sabemos que por la composición hidrogenada del tejido adiposo, encontramos que este tejido tiende a ser un poco más de volumen que de peso. Entonces vamos viendo que pacientes que bajan de medidas 14, 13 centímetros, 20 centímetros de perímetro abdominal, se suben a la pesa y pesan casi lo mismo. Entonces se sienten tristes, hacen caritas y dicen, pero ¿por qué no bajo de peso? Pero hombre, está bajando de medidas, está bajando de volumen, y eso es significativo. Ya no usa la misma faja, ya no usa la misma ropa, los amigos le dicen se hizo la lipo, ¿qué se está haciendo? Y aquí es donde viene el éxito de los tratamientos de reducción en estética, lograr, porque nosotros no tratamos obesidad,
nosotros logramos mejorar la grasa localizada, el sobrepeso leve, pero nosotros ya no podemos acercarnos al sobrepeso severo y obesidad, porque recuerden que esta clasificación se da relacionada al peso con la estatura y resulta que no podemos tratar ciertas zonas más allá de la piel. Entonces es acá cuando la estética debe entender una y mil veces que la estética solo reduce medidas, no baja de peso, a no ser que tengan un centro de acondicionamiento físico en sus lugares. Así que por favor, bajamos de medida, no de peso, para que así mismo vayan concientizando al paciente. Nosotros tenemos que hablar de estas patologías, entonces hablamos de grasa localizada, de sobrepeso, de lipedemas y de PF, son características y se dan en el tejido adiposo, ¿sí? Casi siempre las mujeres tenemos un problema con el acúmulo de grasa en este tejido, debido a que la grasa depende mucho de las hormonas y los estrógenos, sí que es cierto, testosterona y estrógenos van a depender de las hormonas. Nosotros no podemos seguir ignorando la historia clínica. No soy partícipe de que sigan diciendo, ¿sí?, por nada del mundo, que nosotros vamos a realizar procedimientos en nuestros pacientes, ¿sí?, sin tener en cuenta una historia clínica. Dicen que no, que nosotros no tenemos historias clínicas, pero sí tenemos historia clínica. Nosotros debemos saber el estado actual del paciente. Nos dicen no tratar pacientes, o sea, solo tratar pacientes sanos, pero nos estamos encontrando con que cómo garantizamos si están sanos si no nos permiten tener una historia clínica. ¿Cómo hacer un tratamiento de reducción de medidas si el paciente no verifica, o sea, si no verificamos que el paciente tiene bien sus triglicéridos, su colesterol, que no tiene hígado graso, que tiene funciones renales normales? Porque recordemos que los residuos metabólicos de la digestión se van por vía fecal, pero en los residuos metabólicos celulares se van por vía urinaria, o sea, terminan eliminados en orina. Entonces, estamos viendo que los riñones también participan en los tratamientos de reducción. ¿Cómo hago para trabajar con un paciente si no estoy segura de que sus riñones están bien? Si no le envío un BUN y una creatinina para poder saber cómo están funcionando esos riñones, si no hago la tarea de enviarle una ecografía de hígado para ver cómo está su hígado, si no genero un examen especializado, como un perfil lipídico para ver cómo están sus triglicéridos y colesterol. ¿Por qué está subiendo de peso si tiene buenos hábitos? Venga, miramos la parte hormonal. Entonces, todo esto hay que analizarlo. Necesitamos una historia clínica, necesitamos una ficha técnica estética para poder ir darle paso a todo esto. Cuando nosotros hablamos de la grasa localizada, sabemos que, como su nombre lo dice, está ubicada en ciertas zonas, no se presenta de manera general. En la mujer, mucho más que en el hombre, si ustedes ven en el nombre, hay muy pocas zonas en las cuales acumula grasa a nivel abdominal, a nivel de suprailíacos, a nivel posterior de los brazos, a nivel cervical, algunos a nivel en la cara interna de la pierna, ¿sí? Hablando de grasa localizada, porque si ya estamos hablando de sobrepeso, desde la cara ya empieza a engordarse. Pero si nosotros hablamos de la mujer, miren la cantidad de zonas que la mujer acumula grasa en la región mamaria, acumula grasa en la región abdominal, en la región trocantérica, a nivel de la cara interna de las piernas, en la parte posterior del cuerpo acumula grasa a nivel cervical, a nivel posterior de los brazos, a nivel de infraescapulares, a nivel de suprailíacos, a nivel de sacro, a nivel infraglúteo, y estas alteraciones de miembros inferiores que se conoce como PF, la mal nombrada celulitis, ¿sí? Nosotros vemos que otra patología es la obesidad, y pues no voy a profundizar mucho en el tema, pero pues aquí hay una imagen muy diciente, cómo hace un cuerpo, una estructura anatómica como es la estructura ósea para sostener músculo, agua, grasa
en grandes cantidades y con la gravedad jalando hacia abajo, pues más tenaz aún. Hay muchas causas de obesidad. Yo los invito para que vayan leyendo más adelante este tipo de herramientas, ¿sí? Que se las dejo. Ustedes entran a Prezi, escriben Sandra Liliana Hurtado Taborda y ahí les aparece, ¿sí? Nosotros vemos que hay unos coadyuvantes, y aquí es donde empiezan los tratamientos con los principios activos lipolíticos, los que ayudan a generar un proceso, ¿sí? Un proceso de lisis a nivel celular. Nosotros hablamos de coadyuvantes orales y vemos malteadas y vemos pastillas que tienen ciertos principios activos. Vimos que la lecitina de soya es una de las más conocidas a nivel del mercado y de verdad que da muy buenos resultados a nivel de grasa visceral. Vemos que la L-carnitina la encontramos en pastillas, en malteadas, algunos las inyectan, ¿sí? Y el Orlistat, que termina siendo un inhibidor de la absorción de los ácidos grasos a nivel digestivo, o sea, evita que entren a nivel intestinal, lo cual le va a garantizar a la persona no acumular este tipo de estructuras y por ende utilizar las que ya tiene acumuladas. Pienso que esto lo podemos ver un poco más adelante, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de PF y otro tipo de alteraciones, nosotros podemos entender que hay una alteración de fondo y este va a ser un tema que vamos a tratar a futuro. Ténganlo por seguro que vamos a hablar de este tema, porque es de mucha ayuda a conocer. Estas son las fases de la PF y los voy a pasar al mundo de la administración de medicamentos por vía subdérmica. Si necesitamos tratar el tejido adiposo, indiscutiblemente sí o sí va a haber un tratamiento en el tejido adiposo. Las herramientas para penetrar y para poder generar un estímulo, la electroestética, la mesoterapia, las técnicas manuales generan este tipo de estímulos. ¿Cómo? Eso también lo vamos a ver en otra oportunidad, ¿no? El primer grupo son los vasoactivadores. Este grupo tan importante, su nombre lo está diciendo, activar, no vasodilatadores. Escuchen bien, yo no estoy hablando de vasodilatadores, estoy hablando de vasoactivadores. Vasodilatar es expandir un vaso, vasoactivar es ponerlo a trabajar. Sabemos que los vasos sanguíneos y linfáticos están hechos de músculos lisos y tienen movimientos peristálticos y tienen unos mecanismos llamados válvulas que facilitan esa movilización de los líquidos en el organismo. Si nosotros no vasoactivamos los tejidos, no vamos a encontrar el resultado adecuado, ¿sí? Necesitamos promover la irrigación sanguínea de la zona a tratar, y aparte de eso, de que va a traer oxígeno y nutrientes, también se va a activar la eliminación de los líquidos residuales y toxinas y homotoxinas. Nosotros encontramos dentro de esos principios activos el ginkgo biloba, la cafeína, la rutina. Dentro de lo que hablamos en estética van a encontrar muchísimos más. Yo creo que la terapias alternativas nos enseñó que activar la circulación hasta con hiedra, ¿cómo se llama? Hasta con pringamosa. He visto profesores que le enseñan a sus alumnos para activar la circulación. Pero si nosotros hablamos de principios activos en presentaciones comerciales, vamos a encontrar en tiendas naturistas este tipo de productos para vía oral, ¿sí? Vamos a encontrar en mesoterapia este tipo de principios activos en muchos productos del mercado. Encontramos los lipolíticos, que es el tema pues de hoy. En este caso los lipolíticos degradan y generan la lipólisis de los triacilglicéridos, ¿sí? Que están acumulados en los adipocitos. Un lipolítico súper conocido es la fosfatidilcolina y él actúa sobre el receptor beta
del adipocito, estimulando a la lipólisis. Cuando nosotros recordamos qué es la lipólisis, es sencillamente la degradación de los triglicéridos. ¿Por medio de qué? De una información que el receptor beta le manda a la mitocondria para decir que hay que oxidar grasas. La mitocondria hace un llamado a la molécula de triglicéridos y presenta una movilización de esta molécula hacia la mitocondria recibe los ácidos grasos, oxida los ácidos grasos, genera adenosintrifosfato, energía, y deja un residuo que debe ser eliminado. Pero ¿quién inicia esa lipólisis? La fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina se encuentra en una estructura llamada lecitina de soya. La lecitina de soya tiene fosfatidilcolina. La fosfatidilcolina se encuentra en la lecitina de soya. Por eso muchas veces es redundante hablar de lecitina y fosfa, porque si sabemos que tiene lecitina, tiene fosfa. Una cosa muy diferente es decir fosfatidilcolina. Y ahí la separaron de la molécula de lecitina y es totalmente diferente. Encontramos vehículos de ácidos grasos. Estos vehículos de ácidos grasos conducen a los ácidos grasos hacia la parte mitocondrial, lo cual hace que esa acción mitocondrial en la lipólisis forme energía. Recuerde, la grasa se oxida. Hay un proceso de contacto de oxígeno con el ácido graso. El ácido graso se oxida y se libera energía, adenosintrifosfato. Y en este caso uno de los vehículos grasos más conocidos del mercado son la L-carnitina. Ahorita preguntaba al comienzo una niña si la persona era deportista, la L-carnitina se debe aplicar, se puede tomar, claro, es deportista, pero no es que yo me la tome ahorita o me la inyecte ahorita y haga ejercicio en 1 hora o mañana o en 3 horas, no. Si se la tomó, a los 20 minutos debe estar haciendo ejercicio. Si se la inyectaron, inmediatamente tiene que hacer ejercicio, ¿sí? Hablando de la L-carnitina pura. No les recomiendo inyectar L-carnitina pura. Traten en lo posible de que si la L-carnitina está en la formulación, que sea en un cóctel, para que no tengan este proceso tan duro que es tener al paciente angustiado porque siente que su sistema nervioso está alterado, porque siente que el corazón se le va a salir. Otra estructura, otras moléculas que están de moda son las enzimas. Las enzimas son proteínas, ¿sí?, que despolimerizan septos fibrosos y matriz extracelular. En este caso nosotros vemos que hay lipasa, colagenasa y hialuronidasa. Todo lo que termine en asa significa degradación. Entonces la hialuronidasa está degradando, ¿sí? Es el antagónico de la formación de ácido hialurónico. O sea, ¿qué hace? Degrada al ácido hialurónico. La colagenasa va a degradar al colágeno y la lipasa va a degradar a todas las estructuras de lípidos. Yo no entiendo qué se les cuesta entender que actúa sobre los lípidos, no actúa sobre los ácidos grasos. Los lípidos son la molécula grande, por eso mi boca tiene una glándula grande, la parótida tiene unas glándulas submaxilares y glándulas sublinguales que producen saliva. La saliva tiene una enzima que se llama lipasa. Recuerden que lip es el prefijo para grasa, ¿sí? Asa, degradación. Entonces desde la boca empieza la degradación de una molécula grande llamada lípido. Cuando usted encuentra estas moléculas dentro del tejido adiposo, las encuentra de otra forma. ¿Por qué? Porque ya usted comió grasa, ya pasó por un proceso digestivo enzimático en la saliva, todo el proceso degradante a nivel del estómago con el ácido clorhídrico. Sumémosle a esto la acción de la lipasa pancreática
y ya llega el momento de ser absorbido en el intestino delgado para poder ser luego repartido a nivel celular y poder tener energía. ¿Qué pasa cuando usted está poniéndole lipasa al organismo? Si usted no le coloca la dosis adecuada, lo que está haciendo es que ese organismo no produzca más lipasa. Entonces, características que empieza a haber una falta de producción de bicarbonatos a nivel del páncreas, y el páncreas ya no produce la misma calidad de lipasa. ¿Por qué? Porque es que por venderle le dijeron que utilizara un producto que tiene lipasa y que usted puede inyectar a la maldita sea. Me parece pues muy difícil que este tipo de cosas la hagan, ¿ya? Cuando a usted le dicen, no, es que hay que hacer una hidro con lipasa, colagenasa y hialuronidasa, yo digo, bueno, entonces, ¿qué pasa con ese tejido que están dañando? Una persona joven se repara facilito cuando lo vemos en la región submentoniana, ¿sí? Una persona joven usted le destruyó, o sea, usted está entrando con un producto y le está diciendo, degrade todo lo que vea, grasa, colágeno, ácido hialurónico, lo que sea. Use una mentonera y estése ahí esperando a que eso repare. Pero ¿qué pasa? Una persona joven repara, pero dígame, una persona que ya no produce colágeno, ¿qué tipo de estructura va a producir? ¿Qué tipo de tejido va a producir? ¿Hasta dónde va a llegar ese tejido a poderse reparar igual? Entonces ya ha tenido que ver personas que le han colocado ciertas marcas de productos que están generando fibrosis, hiperfibrosis en la región submental tras haberse expuesto a este tipo de técnicas. No estoy diciendo que sean malas, pero primero hay que saber la dosificación. Segundo, hay que saber la concentración. Las concentraciones no pueden ser altas porque entre más alta sea la concentración, mayor el daño. Lo mismo pasa con el peeling químico. Mayor concentración, oígame bien, y el pH tienen que ver. Entonces, si yo no entiendo qué es lo que estoy administrando, cuál es la tarea que está haciendo, no lo hago. Es mejor no hacerlo. Si nosotros hablamos de estas enzimas, la hialuronidasa, ustedes saben que degrada el ácido hialurónico. Entonces, ¿qué gano yo con dañar toda una estructura realmente? Si no le estoy dando la oportunidad a un tejido de poderse reparar de la forma adecuada. Yo prefiero poco de muchos, ¿sí? Que hagan procesos lentos y súper efectivos. Nosotros manejamos un producto que se llama Enzyme. Enzyme es nuestro producto para bichectomía química en técnica intraoral para profesionales de la odontología. Con apertor bucal se inyecta directamente la bolsa de Bichat con el producto. Ya en la parte estética y la médico-estética ya se maneja la grasa de la región del óvalo del rostro y se maneja la grasa de la región submental. Nosotros tenemos en este tipo de productos garantías sobre el tratamiento. Las personas que inyectan el producto a nivel de bolsa de Bichat reduce el porcentaje de grasa desde la primera aplicación en un 70%. No sé si aquí hay personas que lo hayan utilizado, si alguno de nuestros clientes odontólogos está por ahí presente o alguna de las personas que ya haga la técnica de bichectomía química para evitar la extirpación de la bolsa de Bichat. Ya a nivel submental y a nivel del óvalo del rostro vamos viendo que va generando una lipólisis. Entonces nosotros manejamos estructuras en las cuales buscamos que ustedes como tratante tengan productos asertivos y seguros. No es buscar un resultado a toda costa. Como es triste estar en grupos de WhatsApp al cual uno no puede ni hablar, ¿sí? Porque todo lo toman como un llamado de atención. Pero preguntan, ¿qué quemador de grasa hay efectivo? Necesito una bomba porque viene una cliente de Estados Unidos y solamente va a estar 15 días y necesito que eso me baje así. ¿Qué
estrago le pueden causar a ustedes, a un paciente, cuando están buscando que su reservorio de energía, que lo ha demorado, eso es un proceso bastante largo, ha tardado en almacenarse, que se libere en tan poco tiempo, sin tener en cuenta que esa grasa que no la sacamos, no estamos haciendo liposucción. Entonces esa grasa queda circulando en el organismo y empiezan a colapsar ciertos órganos. Entonces tratemos de llevar las cosas con calma para que podamos hacerlas bien y no afectar a las personas. ¿Sí? Vamos entonces a preguntas. Una paciente que tiene 17 meses que se realizó la lipectomía, pero por la pandemia se ha engordado un poco. ¿Cuántos centímetros cúbicos se le podría colocar en la zona del abdomen y espalda? Aurora Arango. Aurora, ¿cómo estás? Gracias por preguntar. Nosotros vemos algo bien particular, y es que cuando se habla de un sobrepeso, ¿sí? Estamos hablando de algo generalizadito, ¿sí? Pero cuando hablamos de grasa localizada, ya cambia la cuestión. Casi siempre decimos que la posología en un paciente para grasa localizada es máximo un vial, ¿sí? Máximo un vial, que son 10 centímetros cúbicos. Y estoy hablando de máximo, ¿sí? Ya ustedes pueden utilizarlo en una técnica convencional o en técnica de hidrolipoclasia, pero estamos hablando de máximo por la posología. Si la clasificación ya pasa de grasa localizada a un sobrepeso leve, estamos hablando de que el paciente ya puede utilizar máximo 20 centímetros cúbicos, o sea, hablar de 2 viales, ¿sí? Ya si el paciente tiene más tejido adiposo, ya estamos hablando de un sobrepeso severo. Aquí es donde cambian las cosas, y aquí es donde yo quiero que ustedes entiendan que nosotros vamos hasta el sobrepeso leve. Cuando llegamos al sobrepeso severo, se supone que yo ya tengo claro que lo que tiene es tejido adiposo, y por eso voy a realizar un tratamiento de reducción de medidas. Cuando nos encontramos con un volumen tan grande, la cantidad de 20 centímetros cúbicos sería muy poca para poder abarcar esas zonas. Entonces nos toca utilizar una técnica conocida como hidrolipoclasia. Entonces ya en una bolsita de 100 centímetros cúbicos se coloca un vial de producto, y en una bolsita de 250 centímetros cúbicos colocamos 2 viales de producto máximo. No estoy diciendo que deban ser 2. Cuando hablamos de hidrolipoclasias de grandes volúmenes, debemos prestar mucha atención, porque el cloruro de sodio, esta solución fisiológica, se coloca sí y solo si en pacientes que han perdido líquidos. Cuando le colocamos una cantidad de líquidos extra al paciente en la hidrolipoclasia, por ejemplo, hablar de una bolsa de solución salina de 500 o hasta de 1000, porque he visto personas hacer hidrolipoclasias de esos volúmenes, corremos el riesgo de que los pacientes sufran de edemas periféricos, empiecen a presentar alteraciones a nivel pulmonar y empiecen edemas a nivel de los piecitos y las manitos, edemas a nivel de los ojitos. Entonces, las hidrolipoclasias de altos volúmenes no. Por eso nosotros cuando tratamos a los pacientes, los tratamos del tren, solo el tren superior o el tren inferior, por todo y por todo, por la circulación sanguínea linfática, por las movilizaciones de mis manos en la zona, por todo. Debo tratar o tren superior o tren inferior. Si yo tengo que atender un paciente en los dos trenes, hablando de superior e inferior, lo que vamos a encontrar es que voy a necesitar mucho producto. Entonces no puedo llevar al cuerpo a ese extremo. La dosificación máxima son 2 viales de el producto. ¿Listo? Siguiente pregunta. Dice, ¿estas las podemos usar con electroporador? Nubia Muñoz. Nubia, gracias por preguntar. Bueno, Nubia, a nosotros nos dicen que estos productos y nos exigen que diga uso tópico, ¿no es cierto?
Nosotros hemos encontrado, yo tengo una gran maestra y es mi amiga Carmen Elena Hurtado, que de pronto me sacó un poco del concepto de que solamente lo inyectado funcionaba, ¿no? Vi en las respuestas de los trabajos que Carmen hace con sus alumnas en la institución Bellemed con nuestros productos, con Cicrex Pro Cosmeceuticals, me ha demostrado que sí se puede electroporar y ionizar, ¿sí? Debe haber una preparación del tejido, debe haber una termoterapia previa, debe haber un estímulo de masaje previo, debe haber una exposición a onda de sonido para cambiar la permeabilidad, debe haber el proceso de ionización o electroporación. E ingresa al tejido conocido como hipodermis, alcanza a llegar. Entonces, poco a poco, lo que pasa es que la respuesta en esta forma de administración es más lenta, ¿entendido? Entonces, si yo quiero un proceso que se den los resultados tal cual los espero, al ritmo que el paciente lo espera y al ritmo que yo lo espero, lo decido. Lo manejo electroporado, voy a tener una respuesta lenta, pero voy a tenerla, ¿sí? Por eso no quiero que la gente piense que yo los motivo al intrusismo, quiero que sepan que también hay opciones que ayudan y que no necesitan pasar de sus parámetros, ténganlo por seguro. Y si quiero un resultado un poco más acelerado, ya administro el producto por vía mesoterapéutica con microjeringuillas y microagujas en técnica de intralipoterapia o en técnica de hidrolipoclasia. Espero haber contestado tu pregunta. Bueno, Marlene Zuluaga, profe, ¿se puede aplicar en usuarios con hipotiroidismo? Bueno, Marlene Zuluaga, preciosa, espero que estés bien. Nosotros vemos algo particular con los pacientes que sufren alteraciones a nivel de la tiroides, ¿sí? Esta glándula deja de producir tiroxina y es un mensajero tan importante que realmente los metabolismos cambian, se aceleran los metabolismos o se ponen lentos. Es cuento de que si tengo hipotiroidismo me voy a engordar o si tengo hiper me voy a adelgazar. No, todo depende de la alimentación del paciente. Si el paciente tiene hipertiroidismo, sabe que su metabolismo es más acelerado, o sea que no puede comer la misma cantidad de alimento porque va a bajar de medidas, ¿sí? Tiene que comer un poquito más, aumentar la ingesta proteica de cierta forma, eso lo decide el nutriólogo, para poder decirle esto es lo que debe hacer, ¿sí? Si nosotros analizamos a los pacientes que sufren de hipotiroidismo, entonces ellos no pueden comer igual, no pueden comer la misma dosis porque su metabolismo es lento, entonces van a empezar a subir de medidas. Cuando nosotros vemos este equilibrio y entender la alteración de producción de tiroxina y cómo el medicamento ayuda a nivelarlo, entendemos también cómo tratarlo a nivel estético. Si el paciente está controlado, tú puedes tratarlo estéticamente. Yo debo cuidar, son los miligramos que consume el paciente día. ¿Por qué? Porque resulta que el medicamento es un medicamento vital que va a ayudar a mantener el equilibrio del paciente. Si el paciente no está controlado, posiblemente nada de lo que le hagamos dé resultado. Entonces, Slim es un producto que se puede utilizar en pacientes con alteraciones tiroideas, pero solo si el paciente está controlado, ¿sí? Y en la posología que se exige, nada de pasarse, porque así no estuviera mal de la tiroides, pues podemos generar una alteración, no solamente con nuestros productos, sino con cualquier producto del mercado. Sí, dice, si el paciente tiene triglicéridos y colesterol alto, ¿puede utilizar lipolíticos para reducir medidas? Bueno, esa pregunta es chévere. ¿Quién la preguntó? William Fernando. Ah, bueno, William Fernando. Resulta que cuando los pacientes tienen sus niveles de triglicéridos y colesterol alto,
Todo proceso de reducción, escuchen bien, todo, desde un masaje, el uso de equipos de electroestética o el uso de principios activos, nosotros vamos a generar una liberación de ácidos grasos libres que van a quedar circulando en el organismo. Podemos generar por medio de un masaje, por medio del uso de electroestética o por medio de productos mesoterapéuticos, un incremento en los índices de triglicéridos y colesterol. Así que en estos pacientes no se pueden realizar tratamientos de reducción de medidas. No es solo hablar de mesoterapia. A ellos hay que enviarlos al médico para que, pues, básicamente empiecen un tratamiento y puedan controlar esos índices de sus grasas a nivel sangre. Pregunta, ¿qué contraindicaciones tiene el producto? ¿Quién? Cecilia Duarte. Cecilia, gracias por preguntar. Cecilia Duarte dice pregunta qué contraindicaciones tiene el producto. ¿Sí? Estamos hablando de que las contraindicaciones que tienen son las normales. Estamos hablando de pacientes embarazadas, estamos hablando de madres lactantes. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué lactantes? Porque resulta que la leche es 80% grasa y nosotros vamos a generar una alteración del metabolismo de la grasa. Entonces cambia la calidad de la leche y quien se va a ver afectado es el bebé, ¿sí? Así que realmente en madres lactantes no. ¿Listo? Hablamos de qué otro tipo de contraindicaciones tiene en pacientes con alteraciones renales, en pacientes diabéticos no controlados, tiroideos no controlados, hipertensos no controlados. Luz Marina Franco pregunta. ¿Duele cuando aplicamos el producto? A mí me colocaron hidrolipoplasia y me sentí que me desmayaba el dolor y la chica me dijo que si no dolía no era hidrolipoplasia. Luz Marina, amor, mi pregunta es, ¿qué producto te colocaron? ¿Sí? Primero. Segundo, sí hay una predisposición a arder. ¿Por qué? Porque resulta que utilizamos solución salina, ¿sí? Y la solución salina, como su nombre lo dice, tiene sales. Aparte de eso, el pH de la solución salina es ácida, ¿ya? Entonces, cuando entra al tejido, va a arder. Y según la velocidad que lleve el tratante al momento de administrar el producto, ¿sí? La solución va a arder más. Entonces, cuando yo hago una técnica de hidrolipoplasia, primero, que el tejido no esté compacto. Segundo, no muchas cantidades que cambien la presión natural del tejido para que no arde y moleste. Y tercero, cuido la velocidad con la que pongo el producto. Pero sí es cierto, hay una tendencia que la hidrolipoplasia molesta por estas características. El pH de la solución salina. Segundo, cambio de la presión natural del tejido. Y tercero, velocidad con la que se ponga el producto. ¿La aplicación de Slim se acompaña de equipos? No. Pregunta Ana Gibe Barón Torres. Ana Gibe Barón Torres, gracias por preguntar. Nos pregunta que si Slim se complementa con equipos. Todos los productos cosméticos se complementan de técnicas manuales y de técnicas electroestéticas. Sabemos que la estética tiene tres grandes pilares: las técnicas manuales, las técnicas cosmetológicas, las técnicas electroestéticas. Estas tres técnicas se complementan, trabajan para un resultado, se aplican con conocimiento y con sentido común. Entonces, todos los procedimientos que realicemos con nuestros productos vamos a complementarlos, pero hay algo, y es que, por ejemplo, el uso de ultrasonido tras aplicar mesoterapia de reducción, no. ¿Por qué? Porque resulta que la exposición a la onda de sonido te obliga a que haya un proceso de drenaje post el doble del tiempo de la exposición de la onda de sonido.
debido a los procesos inflamatorios que genera. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tú estás colocando un producto y estás estimulándolo con un ultrasonido, obligatoriamente debes drenarlo. Entonces estás botando el producto. El reservorio es de 72 horas, lo que les expliqué con el LATME, ¿se acuerdan? Liberación, asimilación, distribución según su fusión, metabolismo y excreción dura 72 horas. Eso es la farmacocinética. Entonces, yo realizo la terapia de administración de medicamentos, en este caso lipolíticos en el paciente, y espero 72 horas para poderlo ver. En esas 72 horas posteriores, yo ya, ¿qué hago? Exfoliación, termoterapia, masaje, coloco ultrasonido, 5 minutos por cuadrante tratado, ¿sí? En un modo pulsado. Luego paso a un drenaje linfático, el doble del tiempo. ¿Por qué? Porque ya después de 72 horas la célula ya excretó. Entonces, ¿qué voy a hacer con el drenaje? Estimular a que se libere todo ese residuo metabólico. Entonces, aquí el ultrasonido es maravilloso, pero no soy partícipe de utilizar ultrasonidos con nuestros productos porque obliga a que tengan que eliminarlo. Listo. Espero que haya contestado tu pregunta, corazón. Lieberman Londoño, cuéntame, corazón, ya te escucho. Dice acá, la aplicación de estos productos se ve mejor resultado en aplicación intradérmica profunda a 13 milímetros o intradérmica superficial a 4 milímetros. Bueno, voy a hacer un repaso de anatomía. La dermis solo mide 2 milímetros. Estamos hablando de dermis reticular y de dermis papilar. Cuando nosotros hablamos de slim, estamos hablando no de intradérmico, sino de subdérmico. Y ahí hay una variabilidad de técnicas. Yo recomiendo la técnica de intralipoterapia. No voy a 90 grados en un tejido porque estoy buscando algo más. Quiero compartirles algo para que ustedes vean acá un video. Este es un tejido adiposo, ¿sí? Un tejido adiposo, aquí está llenito, miren. Tenemos la epidermis que mide 0.4 milímetros, la dermis que mide 2 milímetros en ciertas zonas del cuerpo, hay unas más delgadas como los párpados y el escroto en el hombre, y vemos otras más gruesas que están en la planta de las manos, en los codos, en las rodillas, en las plantas del pie, ¿sí? Entonces, vemos que el tejido adiposo es el que realmente tiene un volumen. Cuando yo hablo de administrar el medicamento a vía subdérmica, tengo dos técnicas, una que va a 90 grados, pero de acuerdo a lo que yo conozco en histología, sé que la grasa superficial, la hipodermis mide máximo 2 centímetros. Yo ya previo debí haber hecho una antropometría y una medida, unos pliegues de panículos adiposos, en los cuales ya sé que de acuerdo al volumen, ya sé cuánto mide ese tejido adiposo en sus 3 capas. Yo sé que lo máximo que crece es la hipodermis 2 centímetros, lo máximo que crece la grasa profunda de reservas 2 centímetros, o sea que mi pliegue no debe medir más de 4 centímetros porque ya quiere decir que aquí va a haber más grasa. Entonces, cuando se pasa estos parámetros, yo debo garantizar que la aguja, si estamos hablando de aguja, penetre y deposite a más o menos 1 o 2 centímetros dentro de la piel, de acuerdo al calibre, a la técnica. Por eso para mí la técnica de 90 grados no es tan asertiva como la de intralipoterapia. La de intralipoterapia entra no a 90 grados, sino acostada, generando otro tipo de procesos. Eso los invito a que conozcan un poquito más. Las niñas que ya estuvieron conmigo en el curso de administración de medicamentos con fines estéticos saben que es totalmente diferente la técnica para administrar principios activos a nivel del tejido adiposo.
Bueno. Así que Lieberman, la respuesta es no se aplica intradérmica sino subdérmica, primero, y segundo, si vas a utilizar la técnica de 90 grados, de acuerdo al calibre del tejido adiposo vas a escoger el largo de la aguja, y para llegar en un promedio a entre 1 y 2 centímetros dentro de la piel. ¿Listo? Espero haber contestado tu pregunta. Sandra Guarnizo pregunta, ¿se puede realizar ejercicio después de la aplicación del Slim? Bueno, Sandrita, ¿cómo estás? Desde Neiva. Corazón, mira, normalmente las personas que se inyectan no deben hacer ejercicio inmediatamente. Recuerda que son 72 horas, según la farmacocinética, lo que tarda la célula en asimilar, metabolizar y excretar el principio activo y generar esta respuesta. Si yo estimulo antes de las 72 horas, puedo ayudar por medio del ejercicio a que se depure más rápido de lo normal, que se drene más rápido de lo normal. ¿Yo qué les sugiero? A los pacientes fitness hay que educarlos en que si descansan el fin de semana, yo los veo el viernes y hago su proceso de administración de medicamentos con lipolíticos el viernes. Descansan sábado, domingo y el lunes ya pueden retomar su actividad física. Así que no recomiendo hacer ejercicio sino después de 72 horas. ¿Listo? Cuando hablamos de lo que tiene que ver con las veces de aplicación, ¿sí? Decimos que el número de aplicaciones es una vez a la semana durante 4 semanas para grasa localizada, una vez a la semana durante 6 semanas para sobrepeso leve y una vez a la semana durante 8 semanas para sobrepeso severo. Recuerden que obesidad no tratamos, entonces no podemos dar un tratamiento mayor a 8 semanas porque también entra una etapa adaptativa del organismo. Esta etapa adaptativa hace que ya no le preste atención y se genere un bloqueo metabólico. Entonces es mejor manejarlo entre 4 y 8 semanas que grasa localizada, sobrepeso leve y sobrepeso severo. Pregunta Karen Cupuerán. Si la paciente tiene nódulos en la parte de la tiroides, ¿no se puede hacer ningún tratamiento con mesoterapia? Hola Carmen, bueno, tu pregunta frente a los nódulos alrededor de la glándula tiroidea. Cuando los lóbulos aumentan, el ideal es que envíen una ecografía para conocer qué tan grandes están estos lóbulos, estos cambios a nivel de los lóbulos. Primero, segundo, se hacen unas biopsias para descartar procesos neoplásicos, ¿sí? Si el paciente tiene nódulos y no tiene ningún proceso neoplásico, no hay problemas. Si está produciendo bien su hormona, ¿no? O si está controlada con tiroxina. Pero es mejor siempre que el paciente presente cualquier tipo de alteración, primero sea revisado médicamente, que se haga este proceso ecográfico, luego un proceso de biopsia si lo considera pertinente el profesional y ahí sí, descartar cualquier cosa para no generar alteraciones, porque la mayoría de estímulos en pacientes que están presentando tejidos neoplásicos tienden a ser garrafales. Hay médicos que hablan de un proceso de metástasis por sobreestímulos en los tejidos. Entonces, pues, prefiero no hacer nada si no hay un control médico previo. Juliana Giraldo, después de una cirugía estética, ¿al cuánto tiempo podemos usar el Slim? Julianita Giraldo. Bueno, amor, mira, resulta que después de un postquirúrgico posiblemente no hayan resultados muy perfectos y queden depósitos de grasa, ¿sí? Entonces vamos a tener que utilizar lipolíticos. No soy partícipe de que me inyecten a un paciente para reducción del porcentaje de grasa
en un posquirúrgico. El posquirúrgico es sagrado. El posquirúrgico tiene sus etapas, tiene su etapa inflamatoria, su etapa de proliferación, tiene su etapa de reparación, y en ese caso es preferible no tocarlo, dejar llevar el pos. Pasados 21 días ya podemos empezar a manejar lipolíticos, podemos empezar a manejar HIFU. No vayan a colocar cavitación en un pos inmediato, porque estamos viendo pues que el tejido, qué grasa va a tener para resistir el paso de esa onda, que ya puede afectar otras estructuras, otros tejidos. Pero sí les sugiero es esperar 21 días para poder inyectar al paciente. Preguntan el precio en vial y en cámara por WhatsApp. Bueno, la información en cuanto al precio. Resulta que nosotros manejamos un precio en Colombia diferente a los otros países. Nosotros tenemos representantes de marca a nivel de Ecuador, tenemos representantes de marca a nivel de Panamá, tenemos representantes de marca en Estados Unidos. Entonces, lo que hacemos es, ahorita les doy los números de contacto de las personas que están a cargo de esas distribuciones en estos países. Angélica Arbelo, ¿cómo recomiendas tratar una fibrosis en una paciente que lleva ya 6 meses de operada? Bueno, Slim es un producto excelente para la hiperfibrosis posquirúrgica. Recordemos que es una lesión que es reparada, ¿sí? Y esa lesión reparada estimula o sobreestimula la producción de fibrilina, fibrinógeno y fibronectina. Entonces, vamos a ver que esto actúa como un super bonder en los tejidos. Cuando yo estoy en clases de histología les explico cómo se produce el tropocolágeno y la maduración del colágeno, y cómo estas otras proteínas que son de adhesión, son proteínas de adhesión, ayudan a que los tejidos vuelvan a conectarse entre otros, ¿ya? Esta fibrilina, fibrinógeno y fibronectina lo que hace es producir una mayor adhesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Con una técnica llamada subcisión y con Slim estamos viendo cambios sobre esa hiperfibrosis posquirúrgica. Se puede aplicar solo después del primer mes del posquirúrgico. ¿Por qué? Porque hay pacientes que pueden permanecer inflamados mucho tiempo y confundir ese proceso. Entonces pasa la inflamación, no se ve nada. Entonces yo sugiero 28 días después poder aplicar el producto para hiperfibrosis. No sé si tengo por aquí a Julianita Cruz de Villavicencio, tiene unos casos muy lindos. También está Andreita, que también es de Villavicencio. Ellas tienen resultados muy bonitos de procesos manejados en posquirúrgico, en hiperfibrosis. ¿Cómo es el manejo para el PF? Bueno, para hablar de la PF hay que entender que solo se va a administrar medicamentos en estadios fibrosos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la PF sabemos que hay 3 estadios: la fase edematosa, fibrosa y esclerosa. La estética solo trata el edematoso y el fibroso. El escleroso lo maneja un médico vascular y nosotros ya lo complementamos como si fuera una fase fibrosa. Pero cuando nosotros hablamos de PF en estadios edematosos, cuando la piel se ve con ondas, no con huecos, es como si tuviera un platón con agua y pusiera una bolsa plástica. Esa bolsa plástica ustedes van a ver que va a tomar unas ondas. Así se ve la piel cuando está edematizada en esos primeros estadios de la PF. Entonces, en ese estadio no se inyecta. Buscamos vasoactivar, buscamos depurar, buscamos drenar, pero no se inyecta ningún tipo de lipolítico. Mientras que en estadios fibrosos, cuando ya hay grasa acumulada y cuando ya tenemos una matriz extracelular un poco más densa, ya podemos hablar de que sí puede entrar Slim. Entonces Slim entra en un tratamiento de 6 semanas
acompañada de equipos de onda de sonido, ondas electromagnéticas como la electroestimulación y la radiofrecuencia, medias de descanso. Considero que ya sabemos sus orígenes, que es una alteración del sistema vascular sanguíneo venoso, entonces debe haber un ecodoppler previo de los miembros inferiores para ver si se están presentando alteraciones de venas o vénulas mayores, que se están viendo reflejados los daños a nivel capilar y están presentando esa edematización en la piel. ¿Qué hace diferente Slim a otros lipolíticos? ¿Qué hace diferente Slim a otros lipolíticos? Bueno, primero, es un producto seguro. Estamos hablando que tiene 0 efectos secundarios. No hay ninguna respuesta del organismo como de rechazo, ¿sí? Es libre de pirógenos. Aparte de eso, no está hecha en agua estéril, está hecha a base de solución salina, suero fisiológico, tiene un estabilizador, tiene un buffer como lo es el bicarbonato, y en este caso el bicarbonato va a generar 2 acciones, uno que es la estabilidad del pH y otro que es la saponificación de las grasas. Entonces vamos a tener un producto al cual no le tienes que colocar anestesia ni bicarbonato, y súmale a eso la cantidad de principios activos que tiene, que van en pro de la lipólisis. Súmale a eso la respuesta, es desde la primera sesión una respuesta positiva, y vamos viendo que a medida que el paciente baja de medidas, la piel no se descuelga, la piel se va retrayendo y va generando un proceso bien agradable en el cual acorta los tiempos de tonificación. Preguntan, ¿se podría utilizar con hialuron-pen? Se puede utilizar con hialuron-pen. La verdad, en ciertos tejidos los puedes manejar donde no haya mucha piel queratinizada ni donde haya mucho calibre dérmico. Estamos hablando de que el hialuron-pen es un dispositivo intradérmico presurizado en el cual su presión ayuda a que se rompan un poco esas barreras anatómicas como son la de la epidermis, y cuando llega al tejido adiposo estaríamos hablando a nivel de hipodermis. Sí hay procesos que se realizan con hialuron-pen, sobre todo a nivel del rostro, cuando hablamos del óvalo facial, y a nivel submental estamos viendo buenos resultados, sin acercarnos a la región tiroidea, ¿no? Vemos que en la parte posterior de los brazos está dando buen resultado. En la parte, en la parte de la cara interna de las piernas está dando buen resultado, pero cuando ya analizamos zonas un poco más gruesas, no nos da la profundidad para poder llegar. Sin embargo, hemos visto clientes que han demostrado que sí tienen resultado, pero hasta el momento en las zonas que les acabé de nombrar con hialuron-pen tiene buen resultado. Pregunta Natalia Ullabán, he escuchado que entre más principios activos, menos efecto. ¿Qué opinas? Bueno, Natalia Ullabán, entre más principios activos, menos efectos. Eso puede ser cierto cuando los principios activos no se complementan. Si nosotros analizamos la ficha técnica, vemos que tiene lecitina de soya, tiene fosfatidilcolina, tiene L-carnitina. La lecitina de soya es un lipodilusor, lo que va a hacer que la estructura física del panículo adiposo me cambie de compacta a más fluida, ¿sí? La fosfatidilcolina actúa sobre el receptor beta del adipocito, estimulando a la lipólisis, ¿sí? La L-carnitina transporta ácidos grasos desde esta molécula de triglicéridos hacia la mitocondria, ¿sí? O sea que estos tres se complementan para la lipólisis. Si analizamos entonces qué función tiene el bicarbonato, neutralizar el pH.
si analizamos qué función tienen los oligoelementos, qué función tiene el silicio orgánico, qué función tiene la centella asiática, entonces ahí entendemos por qué hay poco de muchos. Una cosa sería terrible donde la formulación tuviera muchos en concentraciones muy altas. Ahí es cuando viene la descompensación del tejido, ¿sí? Entonces, y del cuerpo. Entonces, poco de muchos da mucho y es un muy buen resultado. Cuando yo estoy actuando con principios activos que no tienen sinergia entre sí, lo que va a pasar es que la célula va a preguntar, bueno, ¿a qué le hago caso? Porque este me está diciendo que haga esto y este me está diciendo que haga lo otro. Y básicamente, dentro de la formulación, escogimos principios activos que se complementan, no generan un bloqueo de la información de la función de los coadyuvantes que se encuentran en la fórmula. Así que en este caso, poco de muchos da mucho. Muy buen resultado. ¿Qué productos ofrece Secrets Pro? ¿Qué productos ofrece Secrets Pro? Nosotros manejamos una línea súper completa, manejamos línea de lipolíticos, línea de tonificantes musculares, línea de tonificantes tisulares, manejamos una línea de prevención, hidratación, nutrición y tonificación, y manejamos una línea especializada de reestructuración dérmica llamada Procolágeno. Nosotros también tenemos una línea capilar llamada Trichology System, en el cual estamos encontrando fortalecimiento del cuero cabelludo para favorecer al crecimiento de la fibra capilar. Tenemos una gran gama, pero pues en este momento estamos hablando de lipolíticos. Lo que vamos a hacer es que ustedes deben agregarnos, por favor. Ya les voy a dar el número para que por fin nos agreguen, porque en la información no les llega básicamente al no tenerlas agregadas. Entonces podemos enviar información, pero termina siendo spam para muchos, y nos gustaría que se nos diera la oportunidad de que conozcan la línea y puedan participar de este tipo de charlas para que se retroalimenten. El número es 317 314 23 99. Lo que hacen es que las personas que están fuera de Colombia colocan más 57, y las que están dentro de Colombia lo agregan así, colocan SPC, Secrets Pro Cosmeceutica. ¿Qué tenemos que hacer para participar en los sorteos? Bueno, resulta que voy a sortear, ¿sí?, unos productos a las primeras 10 personas. A las primeras 10 personas que nos agreguen y nos envíen un pantallazo de me gusta de Facebook, un pantallazo de que nos están siguiendo en Instagram, ¿sí? Se ganan una caja de Slim esas 10 personas. Una caja a las primeras 10 personas que nos hayan agregado al WhatsApp. Nos tienen que enviar esos pantallazos al WhatsApp. Son 2 pantallazos. Uno de nos están siguiendo en Instagram, otro de me gusta en Facebook. ¿Listo? Vamos a dar por terminado aquí de a poquitos. Espero haber podido solucionar muchas de sus preguntas. Espero que nos den la oportunidad de hacer parte de sus productos para tratamientos de reducción de medidas. Ha sido un placer para mí, como siempre, que me hayan permitido hacer parte del crecimiento de su conocimiento. Un placer para mí haber aportado cositas que de pronto no sabían, recordado cositas que se hayan olvidado, ¿sí? Y corroborado cositas que ya sabían. Les envío un fuerte abrazo, quedo súper pendiente de ustedes, y pues estamos pendientes la otra semana para hablar de todo lo que tiene que ver con
tonificación muscular, ese dilema que tienen con la vitamina C y ese dilema que tienen con las peptonas, que todavía me parece inconcebible, pero pues nos toca jugar a lo que el mercado nos quiere regalar. Que estén pendientes porque la otra semana vamos a hablar de glúteos, entonces vamos a sortear productos para glúteos. Entonces están súper pendientes del WhatsApp, por favor, están súper pendientes de las redes sociales para que puedan participar. Ya terminando el tema, quería contarles que se va a realizar un curso que tiene que ver con diseño facial, que he venido publicando fotografías en el último mes acerca de procedimientos de rejuvenecimiento inteligente, ¿sí? Es aprender a valorar al paciente dentro de su estructura morfológica. Así que les voy a enviar el día en el cual voy a hacer el conversatorio para no alargar más este proceso, para que nos acompañen y podamos manejar la información frente a este curso. A las personas del curso de Face Anatomy, cual le estamos debiendo los certificados, recuerden que les pedí tiempo hasta el 30 de abril, porque el 30 de abril se cierra el plazo para que sus compañeras entreguen sus trabajos. Así que ya el 30 estamos enviando los comprobantes del envío de los certificados. El mes entrante, la primera semana de mayo, vamos a tener curso de Face Anatomy. Vamos a empezar el curso de anatomía, va a ser totalmente online. El valor es de 70,000 pesos el módulo y son 7 módulos. Se paga cada módulo, módulo por clase, ¿sí? O sea, ven el módulo del sistema óseo, lo pagan la semana antes a la clase y ya quedan registradas para tomar su clase. Eso lo voy a aclarar un poquito más en la siguiente charla porque no quiero alargarles más el proceso. Muy agradecida, de verdad, de corazón, gracias por continuar ahí y espero verlos la semana entrante. Esta semana estoy hablando hago un en vivo para hablar del tema de los cursos, que no quiero como mezclar la cosa. Entonces, muy agradecida por su asistencia, les envío un abrazo gigante, espero verlas de nuevo. Feliz noche.